exministra de Bienestar Social. Tiene la palabra señora Cordero. Gracias, muy agradecida. Saludo muy cordial. Gracias, presidente, señoras y señores asambleístas. Agradecida por contribuir en este debate que aborda temas sustantivos. Específicamente estamos refiriéndonos a los derechos de la niñez y la adolescencia y las responsabilidades que tenemos pues, como Estado, la sociedad y la familia. Como ya se leyó y lo informó el señor secretario, esta reforma surge a partir de los estremecedores casos de violencia sexual en el sistema educativo registrados allá en el año 2017. Efectivamente, la Asamblea Nacional estableció en 2018 la creación de esta comisión ocasional para atender temas y normas de niñez y adolescencia y para encargarse, ese fue el encargo específico, el realizar una reforma integral del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia vigente, un código potente, importante, que ha fortalecido realmente el ejercicio de derechos de la niñez y la adolescencia en el país. Justamente la idea es trabajar alrededor de las recomendaciones del caso Ampetra. Felicitar primero a la Asamblea por esta reforma a la LOI que ya incluyó acciones en el ámbito educativo. Sin embargo, como sabemos, muchos de los aspectos de la violencia sexual y otros derechos de la niñez y la adolescencia específicamente no se dan solamente en el entorno educativo. Por ello es que uno de los focos centrales de esta reforma y uno de los mayores aportes para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, las víctimas de violencia y la violencia sexual específicamente, se reflejan en este informe para segundo debate en el artículo 69 de la reforma en relación a los derechos de las víctimas de violencia. Yo entiendo que los señores asambleístas y señoras asambleístas estarán conmigo en reflexionar la importancia que tiene trabajar alrededor de esta temática. Por ello, justamente, el artículo 69 de esta reforma hace referencia taxativa a estos temas relacionados con los derechos de las víctimas de violencia. De igual manera, el artículo 75 enfatiza en la prevención del derecho al embarazo adolescente y los artículos 65 y 66 se refieren a la salud sexual y reproductiva en el libro 1. Evidentemente, esta reforma se ve en un contexto muy complejo. De acuerdo justamente a las cifras de UNICEF, que luego va Joaquín, representante de UNICEF, a intervenir, reflejan que la pobreza multidimensional está afectando básicamente a 7.4 millones de hogares. La pobreza ha retrocedido aproximadamente 10 años y los delitos sexuales siguen siendo uno de los mayores problemas. Así, por ejemplo, durante el 2019 se presentaron aproximadamente 6.552 denuncias de violencia sexual y de esos, efectivamente, cerca de esos 498 de estos casos correspondían a menores de 18 años de edad, casos de violación. 100.000 niños han dejado la escuela por efecto de la pandemia y todavía al menos 5 de cada 10 niños y adolescentes en este país son víctimas de violencia física, psicológica en los hogares y en la escuela del país. La pobreza, como ya dijimos, retrocedió 10 años y en este momento Ecuador tiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en la región después de Venezuela. Se producen 51.000 embarazos de adolescentes y de ellos 2.600 anuales son de niñas menores de 14 años tipificados como delito de violación según el COIP. De hecho, el inicio de la sexualidad temprana, más allá, antes inclusive de los 14 años, es frecuente. Sin embargo, los casos a partir de 10 años también están presentes. 1 millón de niños y adolescentes reciben pensiones de alimentos. Cerca del 97% de ellos, 97%, perdonen, son inferiores a los $150 mensuales. 2.500 niños en este país están privados del cuidado de la familia y residen en instituciones, y el 30% han sido víctimas de abuso sexual. Anualmente, cerca de 1.200 adolescentes infringen la ley penal y la mitad de ellos son delitos sexuales. Yo entiendo con ustedes que quizás algunos objetivos de la reforma hay en los que debo subrayar. Por un lado, un elemento sustantivo tiene que ver con las violencias, las prácticas nocivas y el funcionamiento especializado de la atención, judicialización, reparación y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia. En particular énfasis el derecho de las víctimas. La obligación del Estado, por lo tanto, y una ley tiene que ser útil. La ley tiene que servir para algo. Como ya señalé,
El Código 2003 fue un código potente en el que también tuve el honor de participar y contar con la adhesión del legislativo. La utilidad tiene que ayudarnos para justamente detener estas prácticas de violencia, prácticas nocivas y el funcionamiento especializado de la protección de los derechos de la niñez en consonancia con lo que establece el artículo 341 de la Constitución. De otra parte, esta reforma, como dije, está efectivamente relacionada, además de la especialidad, recuperar la especialidad en el ámbito de la justicia, como decía, perdón, en el ámbito de la justicia, en el ámbito de los órganos administrativos, etcétera, y de manera particular fortalecer la protección de la integridad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Como ya saben ustedes, el libro 1 incluye un conjunto de catálogo de derechos importantísimos que se amplían, por supuesto, y un conjunto de garantías. Estos catálogos de derechos se amplían porque justamente esta ley, este proyecto que ha sido presentado a la Asamblea, tiene que asumir las distintas reformas de leyes orgánicas que nacieron a partir de la Constitución del 2008. El Estado y la familia son responsables de que esas garantías ocurran. Queda claro, sin embargo, que las garantías son materias de la autoridad pública y corresponden al Estado. Esa es una primera definición. Se definen claramente los principios del interés superior del niño para todos los efectos. De modo particular, resalto que se profundice en la prevención del embarazo adolescente y los derechos en relación a la salud sexual y reproductiva, así como la erradicación del trabajo doméstico. Se afirman las garantías constitucionales que contienen claramente la especialidad requerida respecto a temas sustantivos como las garantías primarias. Es necesario recordar en este foro que de acuerdo a la Constitución del 2008, aparte de las garantías jurisdiccionales, existen las garantías de la política pública. Por eso es que este código en el libro 3 incorpora un título especializado en materia de política pública que responde sistemáticamente a los derechos establecidos en el libro 1. Las garantías primarias, las garantías normativas, las garantías de las políticas públicas de promoción de derechos y las garantías secundarias que deben priorizar la protección y restitución de los derechos y, por supuesto, la reparación, las garantías de reparación. El libro 2 hace referencia justamente al sistema de protección, a la niñez y adolescencia y sus relaciones de familia. Siguiendo igualmente la norma constitucional, se reafirma la familia diversa, tal como establece la Constitución. Se reafirma la patria potestad, elemento sobre el cual en este foro también señalo que había sugerido que se use el concepto de autoridad parental como un elemento que puede ayudar a asegurar las relaciones de igualdad de género. En este mismo sentido, es importante decir que la tenencia, ahora custodia, estará conforme al acuerdo de los progenitores y se mejoran los procedimientos legales al respecto. De igual manera, se establecen reglas claras en relación a la asignación de la tenencia cuando hay conflicto, ahora llamada régimen de custodia y protección, y al mismo tiempo lo que se hace en materia de adopciones es fortalecer y mejorar los tiempos a 180 días, que es lo que está calculado. En relación al libro tercero, el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, elemento sustantivo, porque la protección de los derechos de la niñez no es solamente materia de la política pública nacional central, sino que también existen, de acuerdo a lo que dice el artículo 341 de la Constitución, textualmente, la protección integral funcionará a través de sistemas especializados de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema, dice exactamente la Constitución, las instituciones públicas y privadas. Es decir, queda perfectamente claro y es parte del objetivo constitucional la coexistencia sin ninguna restricción
de los denominados consejos de la igualdad. Por lo tanto, no existe ningún vicio de constitucionalidad con un sistema especializado y un consejo específico de niñez y adolescencia, porque necesitamos retomar la especialidad sin menoscabar la capacidad de los ministerios de línea del nivel ejecutivo de asegurar las políticas públicas con los estándares internacionales e interamericanos en materia de derechos humanos. En este sentido, quiero decir y agradecer a los GAS que desde el año 2003 vienen estableciendo las juntas de protección de derechos, que al momento son 190. Estas juntas son las que han asegurado, luego de la ley de la violencia contra la mujer, junto a las intendencias y las comisarías, todas aquellas medidas de protección inmediatas para atender la violencia. Y en el caso de niñez y adolescencia, otras medidas absolutamente pertinentes para la protección de los niños. Quiero decir que la actuación local, pese a las restricciones presupuestarias, muchas, he recorrido el país entero y he visto a nivel nacional el esfuerzo que hacen los GAP para asegurar medidas de protección para la niñez y política pública más amplia. De hecho, esto también se formuló cuando se expidió el COTAD para asegurar y reforzar estas capacidades y responsabilidades locales. Quiero decirles que el libro 4, relacionado con el sistema penal de adolescentes infractores, se apega directamente a lo establecido en el 175 de la Constitución, que establece claramente la necesidad de un sistema especializado para el adolescente infractor que infringe la ley penal. En este sentido, también se apega a las sentencias de la Corte Constitucional en materias relacionadas con la justicia restaurativa. Así, igualmente, en el libro tercero, me salté, se define claramente la violencia. No se puede definir la violencia únicamente como está en el COIP. Existen violencias especiales que afectan a los niños, específicamente la omisión de cuidado, el trato negligente, la explotación de niños y niñas, la trata y tráfico, las violencias a través de la tecnología, la violencia institucional, la violencia simbólica, la violencia digital, así como la prohibición expresa del castigo corporal que ya está incorporado en el libro tercero. Quiero señalar también, finalmente, que este libro cuarto asegura en el 513 la inimputabilidad y exención de responsabilidad de niños y niñas, así como de los adolescentes infractores. Exceptúa efectivamente la excepcionalidad de la privación de la libertad de una persona adolescente que tiene que producirse de acuerdo a la Constitución y de conformidad con los instrumentos internacionales que están establecidos. Respecto a la responsabilidad penal de 12 a 14 años, se plantea que cuando se produzcan infracciones de orden penal, deberá responderse con medidas de protección. De 14 a 16 años se mantienen igualmente las medidas socioeducativas no privativas de la libertad, y las medidas privativas se establecen claramente para situaciones como asesinato, femicidio, crímenes de lesa humanidad, genocidio, entre otros. También el 649 detalla la prevención. Entonces, señores asambleístas, evidentemente esta es una ley protectora que lo que trata es de responder con urgencia y celeridad ante la violencia y básicamente problemas tan graves que comprometen el destino del país, como es el caso del embarazo adolescente y muchos otros elementos, justamente en un contexto en donde la situación de la niñez se ve severamente amenazada. Las garantías que están establecidas, que son denominadas secundarias, primarias, etcétera, son los que escogió esta comisión para sostener esas garantías que responden con especialidad de acuerdo a la Constitución. Entonces, me he permitido darles mi punto de vista con absoluta honradez técnica y profesional a fin de contribuir en este debate. Agradecida, señor presidente, señoras y señores legisladores.